Bienvenidos un dúa Mur S a su canal favorito de noticias de Faru, Dula Turca. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para enterarse de lo último y lo Mur S jugoso del mundo de las estrellas turcas. Hoy, amigos muos, tenemos una noticia que literalmente me ha dejado sin aliento, una noticia que N honestos, muchos de nosotros en el fondo, esperábamos pero que creíamos casi imposible. Prepúrense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Lo han oído bien. Can y Demet. Y no se trata de un nuevo proyecto juntos en la televisión Superíndice 3N, aunque ya me gustaría. Pero antes de que entremos en detalles, du copyright me recordarles que si son nuevos por AQ, o si ya nos siguen pero aún no le han dado al botoncito de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros chismes jugosos y nuestros análisis profundos de las series y los actores turcos que tanto amamos. Suscríbanse ahora y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sin más rodeos, vamos a la noticia que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en la garganta. El titular, como ya abrí en el eudo, es bastante impactante: Can Yaman y Demet Özdemir. Noticia bomba que nadie esperaba. 23 de abril de 2025. Su copyright que muchos de ustedes pensando, ¿2025? ¿Esto es una predicción superíndice 3N? ¿Una noticia falsa? Pues aunque la fecha pueda parecer lejana, les aseguro que la información superíndice 3N que les traigo hoy es fruto de varias fuentes confiables y de un análisis exhaustivo de las pistas que Can y Demet han ido dejando a lo largo de los últimos meses. Y aquí viene lo bueno. Parece ser que Can Yaman y Demet Özdemir estarán planeando una colaboración superíndice 3N sorpresiva. No se trata de una serie de televisión superíndice 3N, ni de una película, al menos no directamente. La noticia bomba, damas y caballeros, es que Can y Demet estarán trabajando juntos en un proyecto humanitario a gran escala. Su copyright que muchos esperaban un reencuentro romántico, una reconciliación superíndice 3N amorosa que volviera a encender la llama que vimos en Erkenci-Quay. Y aunque no puedo descartar completamente esa posibilidad, la información superíndice 3N que manejo apunta a algo mucho muy de ese grande, algo que va muy de ese ayu de los corazones rotos y las historias de amor. Al parecer, ambos actores de manera independiente han estado involucrados en diferentes organizaciones Venu Copyright Ficas. Can, por un lado, ha dedicado gran parte de su tiempo y recursos a apoyar a Os con enfermedades graves, especialmente a Trabu Copyright S de su asociación superíndice 3N Can Yaman for Children. Demet, por su parte, ha sido una ferviente defensora de los derechos de los animales y ha colaborado activamente con refugios y organizaciones que rescatan y protegen a perros y gatos abandonados. Lo que nadie esperaba era que estos dos mundos, estas dos pasiones, se unieran. Según mis fuentes, Can y Demet han estado en contacto durante los últimos meses, no para revivir viejos amores, sino para discutir la posibilidad de crear una fundación superíndice 3N conjunta que abarque tanto el apoyo a la infancia como la protección superíndice 3N animal. La idea, al parecer, es ambiciosa. Quieren construir centros de acogida para os enfermos donde también copyright N puedan albergar animales rescatados, creando un entorno terapu copyright utico y lleno de amor para ambos. Imagúnense os que luchan contra enfermedades graves, rodeados de perros y gatos que también copyright N han sufrido, encontrando consuelo y esperanza el uno en el otro. Este proyecto, según tengo entendido, estará planeado para ser lanzado oficialmente el 23 de abril de 2025, coincidiendo con el dúa del o en Turquía. La fecha no es casualidad, sino un símbolo del compromiso de ambos actores con la infancia y con el futuro del paus. Pero, ¿CEU superíndice 3 mollegu copyright a esta conclusión superíndice 3N? Les son las pistas que me llevan a pensar que esta colaboración superíndice 3N es real y que no se trata solo de un rumor infundado. Bueno, presten atención superíndice 3N, porque aquí viene lo interesante. En primer lugar, ambos actores han sido vistos en diferentes ocasiones, saliendo de las oficinas de una prestigiosa firma de abogados especializada en la creación superíndice 3N de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Que esto podrá significar cualquier cosa, pero la coincidencia de que ambos, en un lapso de tiempo relativamente corto, visiten la misma firma, es cuanto menos sospechoso.
En segundo lugar, he notado que tanto Can como Demet han incrementado su actividad en redes sociales en lo que respecta a temas relacionados con la infancia y la protección superíndice 3N animal. Can ha compartido fotos y vídeos de su trabajo con os enfermos, mientras que Demet ha sido muy ese vocal que nunca sobre la necesidad de proteger a los animales abandonados. Podrán ser solo coincidencias, claro, pero a mí me parecen ser más menos ales claras de que algo se estu gestando entre ellos. En tercer lugar, y esto es lo muy de ese jugoso, una fuente cercana a os actores que prefiere permanecer en el anonimato, me confirmo superíndice 3 que Can y Demet han estado teniendo reuniones secretas en los últimos meses. No se trata de cenas románticas ni de escapadas secretas, sino de encuentros de trabajo en los que discuten los detalles de este ambicioso proyecto. Esta fuente también copyright me revelu superíndice 3 que ambos actores muy ilusionados con esta colaboración superíndice 3N y que trabajando arduamente para que sea un con diéresis copyright cito. Quieren que esta fundación superíndice 3N sea un legado, algo que perdure en el tiempo y que realmente marque la diferencia en la vida de los os y los animales necesitados. Ahora su copyright que muchos de ustedes estarán decepcionados de que no se trate de un reencuentro amoroso. Su copyright que a muchos les encantará ver a Can y Demet juntos de nuevo, enamorados y felices. Y no los culpo, yo también copyright soy fan de esa pareja. Pero creo que esta colaboración superíndice 3N humanitaria es aún muy significativa. Demuestra que Can y Demet son mucho que dos caras bonitas. Son personas comprometidas con su comunidad, que quieren utilizar su fama y su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, amigos míos, es algo que debemos celebrar y apoyar. Además, Q copyright sabe Q copyright de Pararu del futuro. Kizu mientras trabajan juntos en este proyecto, la chispa vuelva a encenderse y el amor resurja entre ellos. No lo descarto por completo. Pero incluso si eso no sucede, el hecho de que es tu copyright, unidos por una causa noble ya es motivo de alegría. Porque al final del dúa, lo que realmente importa es que Can Yaman y Demet Uzdemir tu copyright utilizando su plataforma para hacer el bien, para ayudar a los vulnerables y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Y eso, mis queridos amigos, es una noticia bomba que vale la pena celebrar. En resumen, la noticia bomba que nadie esperaba es que Can Yaman y Demet Uzdemir estarán planeando lanzar una fundación superíndice 3N conjunta el 23 de abril de 2025, dedicada al apoyo a la infancia y a la protección superíndice 3N animal. Se trata de un proyecto ambicioso y significativo que demuestra el compromiso de ambos actores con su comunidad y con el bienestar de los necesitados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta noticia con ustedes. Me encanta traerles este tipo de exclusivas y mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las estrellas turcas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece esta noticia? ¿Les emociona la idea de ver a Can y Demet trabajando juntos en un proyecto humanitario? ¿Creen que esta colaboración superíndice 3N podrá reavivar el amor entre ellos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más exclusivas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido de Faruk Dula Turca. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta la superíndice 3 Sima. Pero esperen, que aún hay ese. Porque la bomba no se detiene a Q. Después copyright ese de desvelarles la esencia del proyecto, quiero profundizar aún en los detalles, en los entresijos de esta colaboración superíndice 3N que, repito, va mucho ayuda de lo que podamos imaginar. Hablemos de la fecha elegida, 23 de abril de 2025. No es solo un símbolo, es una declaración superíndice 3N de intenciones. El dúa del New más menos o en Turcúa es una fecha muy importante, un dúa para celebrar la infancia, para recordar sus derechos y para crear conciencia sobre las necesidades de los New más menos os vulnerables. Que Can y Demet hayan elegido este dúa para lanzar su fundación superíndice 3N demuestra su profundo compromiso con la infancia turca.
Pero ¿por qué copyright precisamente New más menos os con enfermedades graves y animales rescatados? La respuesta, aunque simple, es poderosa. Ambos representan la vulnerabilidad y la necesidad de amor y cuidado. Los New más menos os que luchan contra enfermedades graves a menudo se sienten aislados y solos, necesitan un entorno que les brinde apoyo emocional y les permita conectar con otros. Los animales rescatados, por su parte, han sufrido abandono y maltrato, y necesitan encontrar un hogar seguro donde puedan sentirse amados y protegidos. Al unir estos dos mundos, Can y Demet buscan crear un espacio donde la terapia animal pueda ser una herramienta valiosa para ayudar a los New más menos os a superar sus miedos y ansiedades, y donde los animales rescatados puedan encontrar un Propu superíndice 3 sito y una Razú superíndice 3N para vivir. Imaginen la escena. Un New más menos o con CUR acariciando a un perro que ha sido rescatado de la calle, ambos encontrando consuelo y esperanza en la compau más menos UA del otro. Es una imagen conmovedora, ¿verdad? Pues eso es precisamente lo que Can y Demet quieren hacer realidad. Ahora hablemos de la estructura de la Fundación Superíndice 3N. Según mis fuentes, la Fundación Superíndice 3N se llamaru Umut Bedostluk, que significa a esperanza y amistad en turco. Un nombre muy apropiado, ¿no creen? La Fundación Superíndice 3N está gestionada por un equipo de profesionales especializados en el cuidado de la infancia y el bienestar animal, y contaru con el apoyo de voluntarios y donantes. Pero Can y Demet no solo aportaru en su nombre y su imagen a la Fundación Superíndice 3N, sino que también copyright en estaru en activamente involucrados en su gestión Superíndice 3N y en sus actividades. Ambos tienen previsto visitar regularmente los centros de acogida, interactuar con los New más menos os y los animales, y participar en eventos para recaudar fondos y crear conciencia sobre la labor de la Fundación Superíndice 3N. Además de ese, Can y Demet tienen previsto utilizar sus plataformas en redes sociales para promover la Fundación Superíndice 3N y para llegar a un público muy amplio. Ambos tienen millones de seguidores en todo el mundo, y su influencia puede ser clave para lograr que la Fundación Superíndice 3N tenga un impacto real en la vida de los New más menos os y los animales necesitados. Y aquí viene otro detalle importante, la Fundación Superíndice 3N no solo se centrar en el cuidado de los New más menos os y los animales, sino que también copyright en promover la educación Superíndice 3N y la concienciación Superíndice 3N sobre temas relacionados con la salud infantil, el bienestar animal y la importancia de la adopción Superíndice 3N responsable. Quieren educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar a los animales y de apoyar a los New más menos os con enfermedades graves, y quieren fomentar una cultura de empatia y compasión Superíndice 3N en la sociedad turca. Ahora, volvamos a las pistas que me llevaron a descubrir esta noticia bomba. Ya les hablo copyright de las visitas a la firma de abogados y del aumento de la actividad en redes sociales. Pero hay algo muy de ese que quiero compartir con ustedes. Hace unas semanas, Can fue entrevistado en un programa de televisión Superíndice 3N italiano, y durante la entrevista, mencionó Superíndice 3 de pasada que estaba trabajando en un proyecto muy importante que le llenaba de ilusión Superíndice 3N. No dio detalles, pero dijo que se trataba de algo que iba muy de ese año de su carrera como actor y que tenía que ver con su compromiso social. En ese momento nadie le dio mucha importancia a sus palabras, pero ahora, con la información Superíndice 3N que tengo, creo que se refiere a esta Fundación Superíndice 3N. Y lo mismo ocurre con Demet. En una reciente entrevista en una revista turca, habló Superíndice 3 de su pasión Superíndice 3N por los animales y de su deseo de hacer algo para protegerlos. Dijo que estaba buscando la manera de utilizar su fama para marcar la diferencia y que tenía varios proyectos en mente. De nuevo en ese momento nadie sospechó Superíndice 3 nada, pero ahora todo encaja. Además he estado investigando los movimientos de ambos actores en los últimos meses, y he descubierto que han estado viajando a diferentes ciudades de Turquía para visitar refugios de animales y hospitales infantiles. No han hecho público estos viajes, pero he conseguido fotos y vídeos que demuestran que han estado trabajando en silencio para preparar este proyecto. Y por supuesto, no puedo olvidar mencionar a mi fuente Anu Superíndice 3 Nima, la persona que me confirmó Superíndice 3 la existencia de las reuniones secretas entre Can y Demet. Esta persona, que trabaja en la industria del entretenimiento turca y que tiene contactos con ambos actores, me aseguró Superíndice 3 que la colaboración Superíndice 3N es real y que ambos muy comprometidos con ella.
Ahora entiendo que algunos de ustedes sigan esperando un reencuentro amoroso entre Khan y Demet. Entiendo que muchos sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, enamorados y felices. Y no voy a negar que yo también copyright tengo una pequeño más menos a esperanza de que eso ocurra. Pero creo que esta colaboración superíndice 3N humanitaria es mucho es importante que cualquier historia de amor. Porque demuestra que Khan y Demet son personas generosas y comprometidas, que quieren utilizar su fama y su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, amigos míos, es algo que debemos valorar y apoyar. Además, Q copyright N sabe. Quizás mientras trabajan juntos en este proyecto, la chispa vuelva a encenderse y el amor resurja entre ellos. No lo descarto por completo. Pero incluso si eso no sucede, el hecho de que es tu copyright unidos por una causa noble ya es motivo de alegría. Porque al final del día, lo que realmente importa es que Khan Yaman y Demet Özdemir es tu copyright utilizando su plataforma para hacer el bien, para ayudar a los vulnerables y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Y eso, mis queridos amigos, es una noticia bomba que vale la pena celebrar. Así que ya lo saben, el 23 de abril de 2025 marquen esa fecha en sus calendarios, porque ese día será el comienzo de algo muy especial. Ese día, Khan Yaman y Demet Özdemir uniru fuerzas para crear un mundo mejor para los más menos os y los animales de Turquía. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos y para celebrar su generosidad y su compromiso. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta noticia con ustedes. Me encanta traerles este tipo de exclusivas y mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las estrellas turcas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece esta noticia? ¿Les emociona la idea de ver a Khan y Demet trabajando juntos en un proyecto humanitario? ¿Creen que esta colaboración superíndice 3N podrá reavivar el amor entre ellos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más exclusivas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido de Faruk Dula Turca. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta la superíndice 3 Sima. Pero antes du copyright gemme darles un pequeño más menos o adelanto de lo que viene en el superíndice 3 Simo vídeo. Tendremos un análisis profundo del estilo de Demet Özdemir. Así que no se lo pierdan. Adiós superíndice 3S.